Profesor, su micrófono creo que está apagado. ¿De qué hablo? Ahora sí, gracias. Gracias por avisar. Sí, no, les estaba diciendo de que, bueno, que ya estamos en la semana número 6 de nuestro curso. Estamos prácticamente una semana de completar la primera parte, ¿no es cierto? Y luego vendrá la primera evaluación. Los que han llevado ya el curso conmigo anteriormente ya saben cómo es el tipo de examen acostumbro tomar. Algunas preguntas para marcar, otras para completar y otras para llenar, ¿no? Y bueno, nuestro delegado Ricardo Jack Bárzola me informó de que estamos prácticamente atrasados en una clase. Así que vamos a ver cómo nos nivelamos, ¿no? Vamos a ver cuánto podemos avanzar el día de hoy con la clase de la semana número 5. ¿Okay? Entonces, de inmediato, sin perder tiempo, voy a compartir mi pantalla. ¿Okay? ¿Lo están observando? ¿Observan la pantalla? ¿Sí? Doctor. Sí, profesor. Ya, pues amigos, entonces esta es la clase correspondiente a la semana número 5 que se llama controles de tabletas. ¿Ok? Controles de tabletas. ¿Por qué controlar tabletas? ¿Por qué? Porque si no controlamos el proceso, si no controlamos las tabletas, ¿no? las características que debe reunir una tableta, sencillamente estaríamos atentando contra la calidad del producto, ¿cierto? Ya que una de las tantas definiciones de calidad sería pues que la calidad representa el conjunto de características que posee un producto, ¿no? Y estas características son las que definen y determinan que estas tabletas puedan ser aceptables para su uso. ¿Okay? Y efectivamente, el término calidad ha evolucionado con el transcurrir del tiempo, ¿no? Obviamente, en los actuales tiempos, el término calidad pues involucra una gran cantidad de conceptos y aplicados a cualquier tipo de servicio de producto, ¿no? Hablamos de atención al cliente, ¿cierto? Hablamos de los servicios postventa, ¿cierto? Hablamos del concepto de calidad es aplicado, no sé, pues a los medicamentos, que es lo que estamos comentando ahora, ¿no? Estos controles se hacen en determinadas etapas, ¿no? Obviamente en las etapas más críticas, ¿no? Y estos controles, ¿no? También se denominan inspecciones de calidad, ¿no? Pueden dividirse en varios tipos, por ejemplo, ¿no? Con respecto a las materias primas y a los excipientes, ¿no? En este caso estamos colocando el término coadyuvantes. Para ello, las materias primas, ya sea principios activos y excipientes que ingresan a la fabricación, obviamente deben ser sometidos a los controles respectivos, ¿no? Que están señalados en los libros oficiales, ¿no? Cuando hablamos de libros oficiales nos estamos refiriendo a las farmacopeas, ¿ok? A las farmacopeas. Cada laboratorio fabricante, ¿no? Adopta uno de estos libros oficiales, ¿no? Porque hay varios, ¿okay? El libro oficial más conocido, el más reconocido y el más utilizado de la farmacopea de Estados Unidos, ¿no? La USP, ¿no? La United States Pharmacopeia. Sin embargo, el laboratorio es libre también de adoptar, por ejemplo, la farmacopea británica, ¿no? Que es la British Pharmacopeia, la BP, ¿no? También, para algunos productos podría adoptarse la farmacopea japonesa, por ejemplo, ¿no? Que también es un libro oficial reconocido. Tenemos también la farmacopea europea. Lamentablemente no tenemos una farmacopea peruana, ¿no? Bien, entonces,
estamos hablando de las etapas de comprobación de la calidad, ¿no? Donde se realizan los controles. Entonces, tenemos el primer control en las materias primas, ¿no? En los principios activos y excipientes que ingresan a la estabilidad. Luego, tenemos los controles estos controles de comprobación de calidad en las etapas intermedias de producción, ¿no? Sabemos de que todo proceso de tabletas tiene que haber una molienda, ¿no es cierto? Tiene que haber una mezcla, ¿no? A veces tiene que haber una granulación, sí que estamos hablando de granulación húmeda, ¿no es cierto? Y si hay granulación húmeda, tiene que haber también una etapa de secado, ¿no es cierto? Entonces, cada una de estas etapas, ¿no es cierto?, debe ser sometidos a ciertos controles, ¿no? A ciertas comprobaciones. ¿Para qué? Para verificar la buena marcha de cada una de las operaciones, ¿no es cierto? Y si estamos desviados en algún control, se podrá hacer la corrección respectiva del proceso. ¿Qué tipo de controles, por ejemplo? Un control importantísimo en la industria farmacéutica es el control de limpieza, ¿no? Control de limpieza eh, que debe realizar, en todo caso, el supervisor o el encargado del área, ¿cierto? Y que consiste fundamentalmente en un control bastante básico, que puede ser hasta el control visual, ¿no? O sea, si visualmente observamos que los equipos estén limpios, ¿no? Si la documentación, si las etiquetas de identificación de los equipos utilizados me indica de que han sido sanitizados, ¿no es cierto? Y están aptos para ser utilizados. Otro control que se realiza, bueno, este es un equipo, este es un molino, ¿no? Es un molino tipo oscilante, ¿no? Un molino tipo oscilante. Eh, Efectivamente, una prueba que se hace a nivel de granulación, por ejemplo, es determinar el tamaño de partícula del granulado, ¿no? Ya que cada granulado de cada producto presenta un perfil diferente en cuanto al tamaño de partícula, ¿no? Y para ello se utiliza, como ustedes ya saben, una serie de tamices, ¿no? Donde se colocan los tamices uno encima de otro, ¿no es cierto? Y en la parte superior se coloca el tamiz más abierto y en la parte inferior se está el tamiz más cerrado, ¿no? Con las aberturas más pequeñas, ¿no es cierto? Se coloca una cantidad exacta en la parte superior y comienza el equipo a vibrar, ¿no? De tal manera de que los granulados, el polvo va a comenzar a pasar de tamiz en tamiz, ¿no es cierto? Produciéndose entonces vamos a poder determinar en cada tamiz qué cantidad de la cantidad inicial del producto ha sido retenida. Eso me da una idea del tamaño de partícula. Bien, acá, por ejemplo, vemos el interior de una amasadora, ¿no? De una amasadora que tiene una serie de elementos, ¿no es cierto?, que me van a ayudar a mezclar, ¿no? Acá podemos hacer el control, por ejemplo, visual, que el equipo está limpio, ¿no? El lado derecho es un equipo que está amasando el producto, ¿no? Ha sido sometido a una degradación húmeda, ¿no? Y el producto está siendo amasado. Esto de acá corresponde, como ustedes bien saben, a una estufa de lecho fluido, ¿no? En donde en el interior se coloca un granulado a secar, ¿no es cierto? Y el equipo hace ingresar una corriente de aire caliente con la parte inferior, ¿no? Atraviesa el recipiente que lo contiene, porque el recipiente es cribado, está lleno de perforaciones, y el aire caliente levanta el granulado, ¿no? La corriente de aire caliente hace de que el granulado, que está en primer lugar comienza húmedo, termine siendo un granulado seco. Entonces, un control que se hace en la etapa de secado, obviamente, es la humedad, ¿no? La humedad con la que debe de adquirir ese granulado húmedo, ¿no? Porque hay parámetros, ¿no es cierto? Usualmente entre 2 o 3%, ¿no? Usualmente entre 2 o 3% de humedad. Entonces habíamos hablado de que en las etapas intermedias de producción se tienen que hacer estos controles. Tenemos, por ejemplo,
entre otros controles. Tenemos el tamaño de partícula, ¿no? Que está referido acá a la frecuencia granulométrica, ¿no? Tenemos también determinar en el granulado la cantidad de principio activo, ¿no? La humedad que les había comentado, ¿no? Después de la etapa de secado, ¿no? Y un dato importante antes de iniciar la compresión es el ángulo de reposo, ¿no? Que si ustedes bien recuerdan, en su curso de tecnología farmacéutica hemos hablado del ángulo de reposo, ¿no? De tal manera de que si el ángulo de reposo de una sustancia que es colocado libremente sobre una superficie, ¿no? Si es por debajo de 45 grados, perdón, por debajo de 45 grados exacto, ¿no? Significa de que el producto va a fluir, ¿no? Va a fluir durante la etapa del tableteado. Los controles que se hacen, por ejemplo, en la fase final de producción, ¿no? Obviamente están referidos a la tableta, ¿no? A la obtención de la tableta. Entonces, durante la compresión o durante la obtención de una tableta, ¿cuáles son los controles que se van a hacer? Bueno, obviamente, en primer lugar, la apariencia de la tableta, ¿no? Si es que la apariencia cumple con la especificación, ¿no? En este caso, la apariencia, pues, irá desde tableta redonda, ¿no? De caras convexas, con ranura en una de sus caras, ¿no? De color blanco, ¿no? Recubierta, ¿no? Etcétera, ¿no? Todos esos detalles se van colocando acá en la apariencia y se va observando si el producto obtenido corresponde a la apariencia, ¿no? Luego, otro control muy importante es el peso, ¿no? Ya también lo habíamos mencionado en la práctica, me parece, ¿no? El peso. Este peso va a tener una tolerancia hacia arriba y hacia abajo, ¿no? En algunos casos, para tabletas un poco grandes, me parece que es más o menos 5%. 5% hacia arriba y 5% hacia abajo del peso promedio. Tenemos también la dureza de la tableta, ¿no? Que es un dato importante, ¿no? Ya que algunas tabletas van a ser sometidas al proceso de recubrimiento y por lo tanto deben tener una dureza bastante aceptable para que puedan ser recubiertas en forma conveniente y no sufrir durante el proceso del recubrimiento, ¿no? Roturas, astillados, etc. Otro dato importante a tener en cuenta en una tableta es el espesor, ¿no? O sea, la altura que tiene. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que estas tabletas van a ir insertados en un blister, ¿no? Y los blisters, los bolsillos de los blisters donde se colocan las tabletas tienen una altura ya definida. Entonces supongamos de que la tableta que obtengamos tiene un espesor superior al bolsillo del blister, no se va a poder, colocar la tableta dentro del blister, ahí va a haber problemas. Y otro dato importantísimo es la friabilidad, ¿no? Que es la prueba que me determine, ¿no? Que me determina que la tableta va a soportar, ¿no es cierto? Va a soportar el manipuleo, ¿no? Y este valor de friabilidad tiene que ser menor al 1%, ¿no? Y ustedes ya conocen en qué equipos se realiza esta prueba. Usualmente, los datos obtenidos deben ser graficados, ¿no? Deben ser graficados, ¿ok? A ver, ¿cómo es esto? Y aparentemente esta escala de la Y es el peso, ¿no? Y acá, digamos, probablemente sean los minutos, ¿no? Entonces, a cada cierto tiempo se va graficando el peso promedio obtenido, ¿no? Al final se unen los puntos y se tiene una gráfica, ¿cierto? Se puede sacar un promedio, que acá está graficado con una línea de color verde, ¿no? Acá también, ¿no? Están colocados los pesos obtenidos, ¿no? En los días, ¿no? Y esto se puede ir graficando, ¿no?
También se realiza controles ya como producto terminado, ¿no? Entonces, cuando termina la producción, se hace un muestreo del producto ya terminado, o sea, del producto encajado, ¿no? Listo para su venta, ¿cierto? Y también se realiza una serie de controles que van a determinar si se aprueba o se rechaza o se reprocesa todo el lote. ¿Qué controles se hace al producto terminado, ¿no? Producto terminado, imagínense ustedes al producto ya como ustedes lo conocen en la farmacia o en la botica, ¿no? Ya el producto dentro de un blister, dentro de un frasco, ¿no? Colocado dentro de una caja, probablemente con un inserto, con una cucharita, ¿no? Listo para ser vendido. A ese producto terminado es sometido a varias pruebas, ¿no? Principalmente las pruebas físico-químicas y biológicas, ¿no? Para corroborar que efectivamente, ¿no?, cumpla con la biodisponibilidad y la eficacia requerida, ¿no es cierto? Eh, estas propiedades que se han mencionado, para el caso de una tableta o para el caso de un producto terminado, ¿no?, describen la calidad total de cualquier formulación. ¿Okay? Esto es importantísimo, estas pruebas que mencionamos acá como control del producto terminado, y esto obviamente puede ser tranquilamente una buena pregunta del examen. Como ya está mencionado, dentro de la industria farmacéutica, la de mayor volumen son las tabletas. ¿Por qué? Porque tiene una serie de características que lo hacen muy populares, ¿no? Sobre todo porque son muy exactas en cuanto a la dosis, ¿no? Son muy fáciles de administrar para el paciente, ¿cierto? Eh, y por lo tanto hay que tener mucho cuidado en que las tabletas deben cumplir con una serie de atributos, ¿no?, o especificaciones, ¿no?, que ya hemos mencionado, ¿no?, que es el aspecto, el peso promedio, la dureza, el espesor, la solubilidad, la desintegración y fundamentalmente la disolución. Entonces, ¿quién es el área que se encarga de corroborar estos atributos, de verificar estos atributos? Obviamente es el laboratorio de control de calidad, ¿no?, durante el proceso de fabricación y también ya como producto terminado. Acá tenemos un cuadro bastante interesante que usualmente me gusta mucho utilizarlo para el examen, que está referido a los parámetros de comprobación de la calidad de las tabletas, ¿no? Entonces, tenemos en primer lugar los caracteres organolécticos, ¿no?, es decir, aquellos caracteres que son percibidos por los sentidos, ¿no?, como es la apariencia visual, el olor, en el caso de una suspensión, de un jarabe, ¿no?, el sabor, ¿no?, la textura, en el caso de una crema, ¿no es cierto?, de un gel o de una pomada, ¿no? Esas son características organolécticas. Luego tenemos los caracteres geométricos, ¿no?, que más que nada está referido a la forma, ¿no? Si es una tableta, obviamente, la tableta va a tener una forma definida, ¿no?, una forma de cápsula, forma redonda, forma de un triángulo, forma de un rombo, ¿no?, etcétera, ¿no? Puede tener grabados, ¿no es cierto? Puede tener grabado un número, puede tener grabado el nombre, puede tener grabado el logo del laboratorio, ¿no? Y tiene dimensiones propias, ¿no es cierto? Si es una tableta redonda, va a tener un diámetro y una altura, ¿no? Si es una tableta en forma de cápsula, va a tener un largo, un ancho y un espesor, ¿no? Esas dimensiones tienen que ser definidas, ¿no?, para poder ser controladas y verificadas durante el proceso de compresión. Tenemos también parámetros de comprobación desde el punto de vista de caracteres químicos, ¿no? Obviamente, en primer lugar, será pues el contenido del principio activo, ¿no? Debemos estar seguros de que cada tableta que sale del laboratorio tenga la cantidad de principio activo declarado, ¿no? También, y es un dato muy en boga en estos momentos, son los productos de degradación, ¿no? Ya que recuerden ustedes que el principio activo no es eterno, pues, ¿no? El principio activo se va degradando en el tiempo, ¿no? Y muchas veces estos productos de degradación, ¿no?, pueden causar problemas al paciente. Entonces, las farmacopeas ya incluyen pruebas específicas para ir
para determinar exactamente que los productos de degradación del producto en el momento de la fabricación no superen los límites ya establecidos, ¿no? Para estos productos de degradación. También nos hace referencia, en algunos casos, a determinar si tiene contaminantes y la humedad, ¿no? Contaminantes sobre todo para aquellos principios activos o excipientes de origen vegetal o animal, ¿no? Estos principios activos de origen vegetal o animal vienen con carga microbiana, ¿no? Muchas veces estos excipientes, principios activos tienen que ser sometidos a un tratamiento, ¿no? De esterilización, a un tratamiento térmico, ¿no? Muchas veces a radiación, etcétera, para bajar la carga microbiana, ¿no? Entonces, cuando hay ese tipo de productos, tenemos que estar seguros que no tengan una carga bacteriana tal que pueda, ¿no es cierto?, pueda traer problemas a los pacientes, ¿ok? Luego vienen los parámetros de comprobación de características posológicas, es decir, la cantidad de principio activo por tableta, ¿no? Obviamente, ¿no? Esto va a estar en función de un control estricto con respecto a la variación de peso. Recuerden ustedes de que hay parámetros, ¿no? Más o menos 5%, más o menos 3%, ¿no? Y también la prueba de uniformidad de contenido, ¿no? Es decir, verificar qué variación o comprobar, ¿no?, que haya una uniformidad permitida entre tableta y tableta con respecto a la cantidad de principio activo. También, otro parámetro de comprobación serán los caracteres de estabilidad, ¿no? Es decir, un producto no sale al mercado si no tenemos la certeza que es estable en el tiempo, ¿no? En la mayoría de los casos, un producto farmacéutico sale mínimamente con 2 años de fecha de vencimiento. Algunos cumplen 3, o algunos productos tienen 4, otros tienen 5, ¿no? Pero nosotros como fabricantes ya hemos tenido que haber comprobado de que el producto, si sale con 2 años, efectivamente, ¿no?, a los 2 años llegue con una concentración de principio activo todavía efectiva, ¿no?, que tenga el efecto farmacológico sobre el paciente. Tenemos también los caracteres de biodisponibilidad, ¿no es cierto? Uno de ellos es el tiempo de desintegración. Recuerden ustedes de que para tener el principio activo tenga una buena biodisponibilidad, el primer paso de una tableta es que se desintegre, ¿no es cierto? Y luego, una vez que se desintegra, que se disuelva, ¿no? Por eso que se hace la determinación también de la velocidad de disolución de la tableta. Bien, estos son los, digamos, las dos Biblias, ¿no?, para el área de control de calidad, ¿no es cierto? Son los libros oficiales, son las farcopeas que mayormente se emplean, ¿no? La USP, que es americana, y la BP, que es británica. Y en ella vamos a encontrar estas pruebas, ¿no?, detalladas, cómo se deben realizar, ¿no?, en qué equipos, ¿no es cierto? Y cuáles son los parámetros permitidos, ¿no es cierto? Cuáles son los valores, los límites permitidos para cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, en la británica, la prueba se llama uniformidad de peso, mientras que la americana, en la estadounidense, se llama variación de peso la prueba. En la británica se llama contenido de principio activo. En la USP se llama ensayo. En la británica se llama uniformidad de dosis, al igual que en la USP. En la británica se menciona la prueba de desintegración, igual que en la USP. Y la prueba de disolución igualmente son descritas de la misma manera en ambas farmacopeas. Entonces, podríamos nosotros resumir estos controles más o menos de la siguiente manera. Primero, el diámetro y la altura. Si recuerden ustedes, si es una tableta en forma de cápsula, tendrá un largo, un ancho y una altura. Luego viene la forma de la tableta, ¿no?, la dureza, la apariencia, ¿no? Debemos colocar alguna marca de identificación, si es que la tienen, ¿no? También registrar qué variación de peso tiene el producto, ¿no?
tiene que hacerse el ensayo, o sea, la determinación del dosaje y la uniformidad de contenido, ¿no? Tiene que hacerse la friabilidad de la tableta, la desintegración, ¿no? La prueba de disolución, ¿cierto? Y ya en forma más extrema y menos recurrente, hay pruebas muy específicas de porosidad y de estabilidad física. Con respecto al tamaño, está referido al diámetro y a la altura, ¿no? Y usualmente esto se hace con un vernier o un pie de rey, ¿no? Obviamente esto, si estudiamos en el laboratorio, ¿no?, estaríamos trabajando con el pie de rey y tomando tanto el diámetro como la altura de las tabletas. Y esto se expresa obviamente en milímetros, ¿no? Milímetros. Podemos en algunos casos tener variaciones importantes en la altura de la tableta, por ejemplo, ¿no? Y esto eh, se puede ver, ¿no?, a algunas pruebas, a algunas características físicas de los componentes, a sus densidades. De la misma manera, eh, podríamos tener problemas ya con el largo de los punzones, ¿no? Y también me puede variar en las medidas de las tabletas, ¿cierto? Y también eh, cómo está mi granulado, ¿no? Es decir, su densidad, el tamaño de la partícula, etc. Este es el famoso pie de rey, Vernier, no sé si lo conocen, ¿no? Este es un, bueno, lo bueno que este pie de rey es un pie de rey electrónico que me da la lectura directa. ¿Cómo podemos modificar este espesor? Bueno, podemos aplicar mayor presión en el momento que obtengo la tableta, ¿no es cierto? Este es otro equipo llamado micrómetro también que nos ayuda a medir el diámetro de la tableta. Estos ya son equipos más modernos, automáticos, ¿no?, donde solamente colocamos las tabletas y el equipo va a hacer las mediciones correspondientes. También de la misma manera, este equipo nos va a ayudar a determinar el espesor de la tableta, o sea, la altura, ¿no? Bien, como ustedes bien saben, la forma de una tableta va a ser dada por la cara de los punzones, ¿no? Vamos a encontrar punzones redondos planos, como la letra A, ¿no? La letra B, punzones ligeramente convexos, ¿no? La letra C, más convexos. La letra D, mayormente convexos, o cóncavo profundo, creo que le llama al punzón que da ese tipo de tableta, ¿no? Y así, ¿no? Incluso la tableta de tipo F es lo que le llaman tabletas biseladas, ¿no?, que tienen un borde achatado. Y las formas son abundantes, jóvenes, ¿no? Algunas formas nos sugieren ya algunos productos, ¿no?, como por ejemplo el sildenafilo, ¿no?, que tiene una forma característica. Bien, también habíamos ya comentado en la práctica con respecto a la dureza, ¿no?, que es una prueba bastante importante, ¿no?, que es la fuerza necesaria para fracturar una tableta, ¿no? ¿Y por qué se tiene que tomar esta prueba? Porque es necesario saber si la tableta va a resistir, ¿no?, todo el manipuleo, ¿no es cierto?, durante la fabricación, durante el empacado, la distribución, etc. Un equipo bastante antiguo que nos ayudaba a medir la dureza es este equipo Stokes modelo 53B. Si ustedes observan acá, si lo puedo enseñar, y en esta parte de acá, esta es como una aguja que se repliega hacia adentro y acá se coloca la tableta, ¿cierto? Acá también, es como un alicate, ustedes colocan acá
colocan acá la tableta y esto funciona como un alicate, ¿no? Se somete a la presión y acá en esta escala me va a indicar cuál es la presión necesaria para romper la tableta. Este equipo también, ese es el equipo que tenemos en el laboratorio de la universidad, ¿no? Colocan ustedes la tableta acá y con esta palanca se tira hacia arriba y hacia abajo y esto ejerce presión hasta que se rompa la tableta, ¿no? Y esa presión ejercida necesaria para romper la tableta queda marcada en este manómetro. Estos son equipos de determinación de dureza más modernos, ¿no? Este es el modelo Scheleuninger, es uno de los más modernos y más utilizados también. Esta es la parte superior del durómetro, o sea, es esta vista de acá, ¿no? Entonces por arriba que se ve de que son dos mordazas, ¿no? Acá colocamos la tableta, ¿cierto? Colocamos la tableta en este soporte y esta mordaza avanza, ¿no? Lo avanza hasta que rompe la tableta. Una vez que rompe la tableta, el equipo nos da el valor de la fuerza que ha sido necesaria para romper la tableta. Entonces, ¿qué cosa ocurre, no? Acá el tema es de que nosotros no le podemos colocar una dureza cualquiera a una tableta. ¿Por qué? Porque si le sometemos una tableta a una dureza muy alta, sencillamente la tableta no se va a desintegrar en el tiempo que nosotros queramos. Entonces tenemos que moderar ese dato de la dureza, ¿no? Tiene que ser una dureza lo suficientemente grande para que la tableta no sufra durante el proceso de fabricación, pero a su vez no debe ser muy dura para no afectar la desintegración y por lo tanto la disolución, ¿no? Recuerden ustedes que la tableta primero se desintegra y después se disuelve. Entonces, si ya tenemos una tableta de repente con una desintegración muy alta, obviamente va a afectar, ¿no?, la velocidad de disolución, ¿cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Ya. Alguna consideración especial con la tableta masticable, obviamente, como lo vamos a masticar, no debe ser muy dura. No debe ser muy dura. Bien, ¿con qué frecuencia hacemos el control de dureza? Bueno, eso depende mucho del laboratorio, pero algunos recomiendan cada 2 horas, ¿no? Cada 2 horas toman 5 a 10 tabletas y se hace la prueba de dureza, ¿no? Se anotan los datos, ¿cierto? Acá se muestra cómo el operario está colocando una tableta, ¿no?, dentro de las mordazas con que funciona este durómetro Scheleuninger. Bien, el otro control interesante es la apariencia, ¿no? Ya he mencionado, ¿no? Y es de su importancia en la calidad del producto, ¿cierto? Acá está incluido el color, ¿no?, el aspecto, si tiene ranura o no tiene ranura, de qué forma es la tableta, de qué color, si es recubierto o si no es recubierta, etc. Entonces, ¿qué cosa es lo que ocurre? Los libros clasifican, ¿no?, clasifican los defectos que podemos encontrar en la apariencia de una tableta, ¿no?, de la siguiente manera, ¿no? Dice, van a haber defectos críticos, defectos mayores y defectos menores, ya que no todos los defectos son iguales, pues, ¿no?, obviamente. No todos los defectos son iguales. Entonces, ¿a qué le llaman defectos críticos? Por ejemplo, ¿no?, cuando la tableta no tiene la forma, el color, o la marca, o el logo, el tamaño, ¿no?, que se requieren. Si no tiene una forma, un color, una marca, un logo, un tamaño equivocado, ¿no?, entonces obviamente es un defecto crítico. Cuando hay restos de metal, ¿okay?, recuerden ustedes que durante el proceso de fabricación, ¿no?, las materias primas están en contacto siempre con metal, ¿no?, con tamices, ¿no?, con mallas, ¿no?,
con mezcladores. Entonces, es posible que exista el peligro de que alguna partícula de metal, ¿no? Pueda ser incluido dentro de una tableta, ¿cierto? También es un efecto crítico si encontramos una materia extraña, ¿no? O sea, si encontramos, por ejemplo, una tableta blanca con un punto negro, o con un punto de grasa, ¿no? Es una materia extraña, ¿cierto? Si es una cápsula, si encontramos cápsulas vacías, eso también es un defecto crítico, ¿no? Y de igual manera, ¿no? Si las tabletas tienen manchas o marcas mayores a 1 milímetro, ¿ok? La especificación es de que ninguna unidad debe ser defectuosa, o sea, ninguna unidad debe tener ninguno de estos defectos, ¿no? Falta que encontremos una tableta equivocada o una tableta con materia extraña o una cápsula vacía para rechazar todo el otro, ¿ok? Esos son los defectos críticos. Los defectos mayores es cuando a veces se encuentran tabletas rotas, ¿no? O laminadas, acá le llaman decapadas, ¿no? Así como se muestra en la figura, ¿no? O cuando hay cápsulas que están ligeramente rajadas o como huecos. La especificación es de que no más de 2 unidades pueden ser defectuosas, mayores 1. Vamos a encontrar también defectos mayores 2, cuando hay tabletas depostilladas, o sea, quiñadas, ¿no? Cuando las tabletas están partidas, rajadas o raspadas, ¿no? Cuando hay tabletas con marcas, manchadas, moteadas o defectos significativos en su superficie. De igual manera, del total de tabletas revisadas, no más de 10 unidades pueden ser defectuosas, ¿no? Para los defectos mayores 2. Para los defectos menores, tabletas ligeramente picadas, ¿no? Algunos bordes defectuosos, tabletas con manchas muy pequeñas, ¿no? Cápsulas o tabletas con impresión borrosa pero legible. Entonces, en este caso, se tolera que de todas las unidades revisadas, ¿no? Se tolera que hasta 34 unidades pueden presentar este defecto menor. Entonces recuerden, ¿no? Recuerden esto, esta es otra pregunta de examen. Tenemos defectos críticos, mayores, ¿no? Mayores 1, mayores 2 y menores, ¿ya? Y menores, ¿no? Recuerden las especificaciones para cada uno de ellos, jóvenes, ¿eh? Por favor. Bien. El color también, ¿no? Ustedes saben de que el color es una forma de identificar fácilmente, ¿no? Y que sea aceptado por el paciente, ¿no? Y más de una oportunidad nos ha pasado que el paciente no trae o no se acuerda del producto y trata de explicarle a la persona encargada de la farmacia de qué color, de qué forma, ¿no? De qué sabor era el producto, ¿no? Pero fundamentalmente el color, ¿no? Por lo tanto, el color es importantísimo, tiene que ser uniforme, ¿no? No tener grietas, partículas, ¿no? Polvo, ¿no? Ya que obviamente el paciente puede pensar muchas cosas si se encuentra pues con una tableta, ¿no? Manchada, ¿no? Con un acabado no estético, ¿cierto? ¿Alguno de ustedes ha trabajado con el Pantone? ¿Conocían la existencia del Pantone? No, doctor. Bien, en control de calidad utilizan mucho el Pantone. El Pantone es una escala de colores ya con códigos estandarizados, ¿ya? Este Pantone lo maneja mucho, por ejemplo, las imprentas, ¿no? Ya que ustedes se preguntarán, ¿no? ¿Cómo hacen los laboratorios para sacar sus cajas siempre con el mismo color? Sencillamente sale con el mismo color porque se hace con un color, con un código de Pantone específico, ¿ok? Entonces, si yo cambio de imprenta, ¿no? Por diferentes motivos, porque me cobra menos, porque no sé, pues, porque me cae mejor la otra imprenta, entonces, si le digo exactamente qué color de Pantone es mi caja, ¿no? Eh, esta nueva imprenta va a poder reproducir las cajas exactamente iguales, ¿no? De la misma manera se manejan los colores de las tabletas, ¿no? Por ejemplo, para ciertos recubrimientos, ¿no? También se utiliza el Pantone, ¿no? A fin de que siempre la tableta obtenga los insumos necesarios para obtener siempre el mismo color. Con algunos equipos que controlan el color. El olor en algunos casos es importante, ¿no? Ya que obviamente, ¿no? Si percibimos un color
rancio, un color extraño, ¿no? Un color fétido, obviamente no va a indicar que hay una contaminación, una posible contaminación, ¿cierto? Sobre todo si utilizamos insumos de origen animal o vegetal, ¿no? Como el almidón, la celulosa, la lactosa, la gelatina, etc. Sabor y textura, ¿no? Sobre todo para las tabletas que van a ser masticadas, por ejemplo, ¿no? Es importante, ¿no? Una tableta masticable pues tiene que tener un sabor agradable y una textura suave, ¿no? No una textura que te raspe la lengua, ¿no? Que te deje una mala impresión dentro de la boca, ¿no? Y las marcas también, hay laboratorios generalmente transnacionales, ¿no? Que sí se preocupan mucho por colocar una marca para que cada vez sea más difícil que pueden piratear sus tabletas, ¿no? Ahí tenemos el famoso sildenafilo, por ejemplo, ¿no? La aspirina, ¿cierto? Que tiene su nombre incluso en la tableta. Bien. Hemos hablado de una prueba que se llama variación de peso, ¿no? Y esta variación de peso está enlazada con otra prueba que se llama uniformidad de dosis. Son cosas diferentes, ¿no? Una cosa es el peso físico que tiene la tableta y otra cosa es la cantidad de principio activo que tiene en la tableta, ¿no? Deberían estar de la mano, ¿no? Deberían ir de la mano. O sea, una tableta que tiene más peso, obviamente va a tener un poco más de dosis. Una tableta que tiene menos peso va a tener una menor dosis, ¿no es cierto? ¿No? Esto debería ser así, ¿no? Pero hay que comprobar, ¿no? En algunos casos se analiza la variación de peso por un lado y se analiza la uniformidad de dosis por otro lado, ¿no? En algunos casos sí, podemos relacionar a un mayor peso una mayor cantidad de principio activo en la tableta. Entonces, dice, la prueba de variación de peso es buena para hallar la uniformidad de dosis. Si el contenido del fármaco representa del 50 al 100% del peso de la tableta. Es decir, por ejemplo, ¿no? Mi principio activo tendría que eh, representar la mitad del peso de la tableta, ¿no? Para decir con certeza de que mi variación de peso me va a reflejar la uniformidad de dosis. ¿Ya? ¿En qué casos, por ejemplo? A ver, paracetamol de 500 miligramos, ¿no? Sabemos que una tableta de paracetamol de 500 miligramos puede pesar 620, 650 miligramos. Entonces, en este caso, el paracetamol pues representa casi, ¿cuánto? Representa casi pues el 80% del peso de una tableta, ¿no? Entonces, en ese caso sí, vamos a poder ir de la mano con esas dos pruebas, ¿ya? A ver. Tenemos también, obviamente, durante el proceso de obtención de una tableta, vamos a tener tabletas o productos que van a presentar una mayor variación de peso que otros, ¿no? Y esta variación de peso ya se va a deber, pues, al granulado en sí, por ejemplo, ¿no? Cuando el granulado no es uniforme, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando el granulado no fluye bien dentro de la matriz, ¿no? De repente por una falta de lubricante, de repente porque tiene demasiado polvo y poco granulado, también podría ser un factor que esté influyendo en la variación de peso. También la variación de peso me puede estar dando incluso hasta si los punzones no son todos iguales, ¿no? Los punzones se van gastando con el tiempo también, ¿no es cierto? Recuerda usted que son punzones de metal, ¿no? Bien, entonces, a ver, lo primero que me indica acá más o menos es cómo se hace el control de peso. Cuando yo voy a iniciar la compresión de un granulado, lo primero que controlo es el peso, ¿no? Es decir, regulo la máquina de tal manera de tener certeza de que las tabletas que voy a obtener representan el peso que yo deseo obtener, ¿no? Y luego, una vez que tengo regulado el peso, regulo la dureza.
como dice ahí, el peso va a estar dado por la cantidad de granulado que entra en la matriz, ¿no? Y la dureza va a estar dada por la presión con la cual voy a obtener la tableta cuando el punzón superior ingresa dentro de la matriz para obtener la tableta. Entonces, se sugiere, por ejemplo, que este control de peso, una vez que la máquina ya echa a andar, ¿no?, se realice cada 20 minutos, ¿no? Se toman 10 tabletas de lo que está saliendo directamente de la máquina y se pesan en una balanza de 3 decimales, ¿no? Estos datos se registran en una hoja, en una cuadrícula llamada hoja de control de peso, ¿no es cierto? Colocando el peso, ¿no es cierto?, y la hora en que se está haciendo el control. Entonces, si yo hago este cuadro cada 20 minutos, ¿no es cierto?, a la hora ya voy a tener 3 puntos, ¿no? O sea, 3 controles, ¿no es cierto? A las 2 horas 6 controles, a las 3 horas 9 controles, ¿no? Y así, ¿no? Al final del día, si cumplimos 8 horas, debo tener 24 controles. Y esos 24 controles a mí me va a generar una gráfica, ¿no? Una gráfica en donde he ido colocando los valores. Ahora, como les mencioné, ¿no?, si tenemos un peso promedio, vamos a tener también un peso máximo y un peso mínimo, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente toda máquina y en todo producto va a haber variación de peso, eso es normal, ¿no? Pero tiene que ser una variación de peso que se encuentre dentro de lo especificado, ¿no?, dentro de lo admitido, dentro de lo tolerable, ¿ok? Este es un cuadro, ya que lo hemos revisado, me parece, la parte de práctica, ¿cierto? Estos son los punzones superiores, estos son los punzones inferiores. Esto de acá es la matriz, ¿cierto? Acá la matriz ya se llenó con el granulado, que es la parte oscura, ¿no? Y el punzón superior ya ingresó a la matriz para que en el punto donde encontramos la prensa superior y la prensa inferior, en este punto marcado con rojo, se produce la mayor presión del punzón superior, ¿no? Y obviamente también el punzón inferior. Una vez que el punzón sigue avanzando, ya la tableta se ha formado y lo que va a pasar después es que el punzón superior se eleva, ¿no?, es decir, sale de la matriz, ¿cierto? Y el punzón inferior se comienza a elevar para, ¿qué cosa? Para eyectar o para botar la tableta ya formada, ¿no? Entonces la tableta sale, ¿ok? Entonces, por un lado, el peso de la tableta va a estar dado por la cantidad del granulado que llena la matriz y la dureza va a estar dada por la proximidad que hay entre el punzón superior y el punzón inferior, ¿no? Si yo quiero darle más dureza a la tableta, lo que hago es esta prensa inferior, la elevo, ¿no?, ligeramente, de tal manera de que este punzón inferior va a ejercer más presión, ¿no? Si quiero reducir la dureza de la tableta, lo que hago es esta prensa inferior la bajo, de tal manera que el punzón inferior va a bajar ligeramente y se va a reducir la presión con la cual obtengo la tableta, ¿no? Entonces es un juego, ¿no? Es un juego, ¿no? Cantidad de granulado que entra a la matriz para el peso y la presión que ejerce los punzones sobre ese granulado, ¿no?, para darle la dureza adecuada. Recuerden ustedes, cada tableta tiene un peso y una dureza, aunque ya se ha establecido con anticipación en los ensayos, en las pruebas previas, ¿no?, antes de la fabricación, ¿ok? Entonces, para acá hay un ejemplo de estos controles. Por ejemplo, el aspecto, ¿no? El aspecto. Me dice tableta de forma circular, plana, o sea, de caras planas, con ranura central en una de sus caras de color blanco, ¿no? Esa es una descripción típica, ¿no?, del aspecto, ¿no? Nos da una idea clara de cómo debe ser obtenida mi tableta, ¿no? Acá no me dice de color crema, no me dice de color celeste, ni me dice blanco con pecas. Acá me dicen solamente color blanco, y eso es lo que tengo que obtener. Me dicen de forma circular, no me dicen oblonga, ni de forma capsular, ni triangular, ni nada. Solamente me indican de forma circular. Me indica que la cara es plana, ¿no? No es convexa, sino plana, ¿ok? Y me indica que tiene ranura
en una de sus caras, no en las dos, sino en una de sus caras, ¿ya? Entonces, como ven ustedes, la descripción del aspecto es bien precisa, ¿no? Para la tableta que pretendemos obtener. El peso promedio es de 150 miligramos, ¿ok? Pero la tolerancia, como ya les había adelantado, es más o menos 5%, ¿no? O sea, hacia abajo, el 5% de 150 es prácticamente 7 miligramos. O sea, si quitamos 7 miligramos a 150, se transforma en 143. Y si es más 5%, le sumamos los 7 miligramos a 150, por lo tanto, el valor máximo será 157. ¿Ok? Ese es un primer eh, prueba, ¿no? Que es el peso promedio, o sea, peso promedio de 10 tabletas, ¿no? O sea, cojo 10 tabletas y lo peso, ¿no? Obviamente, lo que voy a leer es 150 miligramos por 10, o sea, 1.5 gramos, ¿no? Peso promedio. Pero en el caso del peso individual, que es 1 por 1, la especificación es más amplia, ¿no? Me dice que cuando yo hago el peso de 1 por 1, peso individual, se admite hasta 7.5% hacia arriba y hacia abajo, ¿no? En este caso es prácticamente 11 miligramos hacia abajo, 150 menos 11, 139, y 11 miligramos hacia arriba, 150 más 11, 161, ¿no? Entonces tenemos ahí dos pruebas, ¿no? El promedio de 10 tabletas y el peso individual de 10. Tenemos la dureza, acá me establece un mínimo y un máximo, ¿no? En kilopondio, de 2.5 a 4.5, siendo el óptimo 3.5, ¿no? O sea, en medio. La friabilidad debe ser no mayor a 0,2%. Recuerden ustedes de que la farmacopea me permite hasta 1%, ¿no? Pero acá no, acá lo que se desea es de que solamente obtenga una friabilidad como máximo 0,2%. Y el espesor es de 2,78 a 2,98 milímetros, ¿no? Milímetros. Esta es una hoja de control en proceso, ¿ok? Por ejemplo, esta es la fecha, esta es la hora, y estos son los pesos individuales, ¿no? Y ese es el peso promedio. La desviación, ¿no? Y quién lo ha realizado, y cuál es la persona que ha realizado la prueba, ¿no? La desviación estándar y quién lo ha realizado. Obviamente, para sacar la desviación estándar, deberé tener una calculadora científica para colocar todos estos valores, ¿no? Y acá se observa que la prueba es a las 8:20, a las 10:20, este es al día siguiente, a las 7:20, 9:20, 10:10, 11:10, 1:20, y así sucesivamente, ¿no? Esto de acá representa los pesos de las tabletas obtenidas según una balanza de 3 decimales, ¿no? Pero la ventaja de que esta balanza tiene una impresora. Entonces la impresora de la balanza me imprime los valores que estoy encontrando, ¿no? Estos son valores individuales. Número de muestra 10, ¿cierto? Me saca el promedio, ¿no? Me saca la desviación estándar relativa, me saca el valor mínimo, el valor máximo y la diferencia que hay entre el máximo y el mínimo, ¿no? O sea, me hace todos los cálculos estadísticos la impresora. Este es, como les mencioné, la balanza de 3 o de 4 decimales y la impresora, ¿no? Es una gran cosa porque los valores no se pierden, ¿no? Y ya no eliminamos el hecho de que el operario pueda colocar otros valores o pueda ajustar los valores, ¿no? Acá no se puede. Acá lo que manda es la wincha, ¿no? La wincha de la impresora. La farmacopea británica nos indica que la variación para el peso, ¿no? Es si una tableta es mayor de 324 miligramos, la variación de peso es más o menos 5%.
Si es de 130 a 324, la variación es 7.5, y si es menos de 130, la variación es más o menos 10%. En conclusión, mientras la tablita pesa menos, la variación admitida es mayor, obviamente, ¿no? Una tablita más pequeña va a presentar mayor variación de peso. Bien, una de las pruebas importantes, aparte del peso, es la uniformidad de contenido. En no todos los casos, como le digo, el peso lo podemos relacionar directamente con el indicador de la cantidad de contenido. En este caso le llaman potencia. A menos que la cantidad de fármaco corresponda a un 90-95% del peso total de la tableta. Por esta razón, las tabletas con pequeñas concentraciones de fármaco, si tienen una variación de peso importante, no va a asegurar una buena uniformidad de contenido. Para la farmacopea de Estados Unidos, por ejemplo, se tienen que tomar 10 tabletas, ¿no es cierto? Y los datos obtenidos deben tener una desviación estándar media o relativa no mayor a 6%, ¿no? Y su contenido debe estar entre 85 a 115%, ¿no? Que es un valor bastante amplio, ¿no? Bastante amplio. ¿Por qué? ¿De qué va a depender obtener una buena uniformidad? Obviamente de la mezcla del granulado, ¿no? Que no se segregue el polvo del granulado y que no haya variación de peso en la tableta, ¿no? Esos son, digamos, los factores que van a determinar la uniformidad de contenido. Bien, hablaremos brevemente de la friabilidad, ¿no? Que ya hemos dicho que está relacionado con la capacidad que debe tener la tableta para resistir los golpes. A eso se le llama abrasión, ¿no? O manipuleo, ¿ok? Sin que la tableta se desmorone, ¿cierto? Ya que esta abrasión o manipuleo lo va a sufrir durante el proceso de manufactura, durante el empacado, durante el transporte, ¿no es cierto? Y hasta el uso del paciente. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a sacar una tableta del blister, ¿no? Le estamos aplicando una fuerza, ¿no? Estamos manipulando la tableta. Entonces, la tableta debe llegar con la suficiente dureza como para que no se parta, ¿no? Sino que llegue entera al paciente. Entonces, esta prueba de friabilidad, como ustedes ya saben, ¿no? Consiste en tomar 10 tabletas, si es que la tableta pesa más de 650 miligramos, ¿no? Se pesa exactamente, ¿no? Se coloca dentro de un plato, ¿no? Redondo, transparente, ¿cierto? Que ya está, que gira a 25 revoluciones por minuto durante 4 minutos para completar 100 veces, ¿no es cierto? Y al final de la prueba, si hay alguna tableta que está partida, por ejemplo, de hecho que la prueba no se cumple. Si no hay partidas, se vuelve a pesar la tableta y la pérdida de peso debe ser no mayor al 1%. Bueno, estos son los equipos de los friabilómetros, friabilizador, ¿no? Hay friabilizadores de 1 y hasta de 2 discos. Otra prueba interesante es la desintegración. Es sumamente importante porque de alguna manera va a influir la biodisponibilidad del principio activo, ¿no? Entonces, acá esta es una canastilla y hemos hablado que tiene 6 tubos, ¿no es cierto? En la parte inferior de los tubos existe una malla, ¿no? Y esta canastilla debe estar sumergida en un líquido, ¿no? Generalmente es agua a 37 grados. Entonces se va colocando una tableta en cada uno de los tubos, es decir, son 6 tabletas, ¿no? Y el agua debe estar a 37 grados.
Se acciona el equipo, este equipo va a funcionar de arriba hacia abajo, ¿no? Con un movimiento de arriba hacia abajo y las tabletas se van a ir humedeciendo y se van a ir desintegrando, ¿no es cierto? Lo importante es tomar el tiempo, ¿no es cierto?, que demora la última tableta en desintegrarse, ¿no? Es decir, cuando ya no encontremos nada dentro del tubo, todo ha pasado a través de la mallita esta, o que en su defecto se encuentre dentro del tubito una masa impalpable. Este es el equipo de desintegración, ¿no? Es un bastidor o una canastilla, como les he mencionado, con 6 tubos de plástico. Y podemos ahí observar el proceso de desintegración, ¿no? Primera, se observa en la parte superior, en la mano izquierda, la tableta integra, ¿no? Luego pasa a la derecha, donde la tableta comienza ya a sufrir por efecto del agua. En la parte inferior ya la tableta está comenzando a explotar, ¿cierto? Y finalmente termina totalmente desintegrada la tableta. Lo que a nosotros nos interesa es el tiempo que demora en este proceso. Generalmente, en algunos laboratorios se toma como el tiempo máximo en desintegrarse debe ser no más de 20 minutos, ¿no? No más de 20 minutos. Bien, también tenemos la prueba de disolución, que es una prueba crítica, ¿no? Porque está directamente relacionado con la biodisponibilidad del fármaco, ¿no? Es una prueba que simula, ¿no? Simula la biodisponibilidad de la tableta en el estómago, en el intestino, ¿no? Entonces, en este caso, se utiliza, como ya hemos mencionado, agua como solvente. Y debemos saber con anticipación dónde va a ocurrir el sitio de absorción, si sea en el estómago o en el intestino, de tal manera de regular el pH del agua a al pH donde va a estar sometido nuestra tableta, ¿no? También en algunos casos se puede aplicar algunas enzimas, ¿no?, para simular más el jugo gástrico, ¿no? La temperatura de la prueba es a 37 grados, ¿no es cierto? Y este es el equipo de disolución. El equipo de disolución está formado usualmente por 6 vasos, ¿no?, ya que la farmacopea pide 6 vasos, ¿no? Y si observan ustedes, dentro de cada vaso hay unas paletas, ¿no?, que esas paletas van a ser accionadas y van a comenzar a dar vuelta dependiendo de la velocidad que nosotros coloquemos, de acuerdo a la velocidad que me indica la prueba, ¿no?, para la tableta, ¿no? Obviamente, cada uno de estos recipientes tienen, como les he mencionado, deben tener agua temperada, ¿no?, a veces con un pH específico, y otras veces pueden colocarse algunas enzimas, por ejemplo. Entonces, la prueba consiste en colocar una tableta en cada uno de los vasos. Y muchos de estos equipos son totalmente automáticos, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo programo, ¿no? A ver, necesito que mi tableta esté sometida a una hora a 60 revoluciones por minuto, ¿no? Entonces, acciono el equipo para que funcione durante una hora, ¿no es cierto? Y las paletas tengan una velocidad de 50 o 60 revoluciones por minuto. Al cabo de la hora, el mismo equipo toma una alícuota de cada vaso, ¿no?, y puede ir directamente al equipo que va a medir, ¿no es cierto?, la cantidad de principio activo disuelto en el medio, ¿no?, previa filtración, ¿cierto? Entonces, como digo, son equipos muy automatizados, ¿no?, en la actualidad. Entonces acá hay
hay unos límites que se llaman límite de aceptación, ¿no? En el cual básicamente la farmacopea asigna un valor eh, que debemos encontrar, ¿no? De disolución. Este valor está representado por la letra Q. Entonces, por ejemplo, de repente para el paracetamol me indica de que después de una hora a 60 revoluciones por minuto, el valor de Q debe ser no menos del 70% de paracetamol. Entonces, para que mi prueba sea analizada con las 6 primeras tabletas, ninguna tableta debe encontrarse con un valor menor a Q más 5, o sea, a 70 más 5, o sea, a 75, ¿no? O sea, ningún valor encontrado de los 6 vasos debe tener menos del 75% de principio activo disuelto. Eso es lo ideal, que todo sea aprobado con las 6 primeras tabletas, ¿no? En ese caso, estamos hablando que ha sido aprobado con un stage S1, que es lo ideal, ¿no? Es lo ideal. Pero existen casos en donde nos tenemos que ir a la etapa S2, ¿no? Cuando no se cumple la etapa S1, ¿no? Entonces, por ejemplo, por ahí de repente, en lugar de 75, por ahí obtengo un 70, ¿no? O un 74. Entonces, ¿qué me dice la farmacopea? La farmacopea me dice que tengo que analizar 6 tabletas más, ¿ok? Entonces ya no tengo 6, sino tengo 12, ¿no es cierto? Y lo que me indica la farmacopea es que para que se apruebe el producto en esta etapa S2, el promedio de los 12 unidades debe ser mayor o igual a Q, o sea, 70. Y ninguna unidad menor a Q menos 15, o sea, a 55, ¿no? Eso es lo que me indica la farmacopea. Ahora, por esas cosas de la vida, de repente no cumplo con ese 2, ¿no? De repente no, una tableta no llega a 70, pues está en 69, 68, ¿no? Entonces la farmacopea me dice que tengo que analizar 12 tabletas más. Al final voy a tener las 6 de S1, las 6 de S2 y las 12 de S3. Entonces tengo 24, ¿no? Y en ese caso, para que la prueba sea aceptado en etapa S3, el valor de disolución encontrado debe ser igual o mayor a 70 y no más de 2 menores a 55 y ninguna menor a 45, ¿no? Así de complicado es esto, jóvenes, ¿ya? Por eso les digo, lo que hay que tomar atención acá es aprobar en la etapa S1, asegurar de que ninguna tableta en la etapa de disolución obtengamos en alguno de los 6 vasos un valor menor a 75%, ¿no? Lo ideal es tener 80, 90, 100%, ¿no? De disolución. Eso es lo ideal. Viejones, esta prueba de porosidad no lo vamos a tomar en cuenta, ¿ya? Por favor, ¿ya? Y finalmente, la estabilidad física. Algunas de las propiedades físicas de las tabletas tienen una gran influencia en la desintegración, en la disolución y la biodisponibilidad, ¿no? Ya que la calidad de las tabletas siempre será más baja o igual que la de granulado del cual provienen. Esto dependerá de los equipos, de la habilidad del personal y de las condiciones del proceso, ¿no? Siempre tener en cuenta que la estabilidad física y mecánica es tan importante como la estabilidad química, ¿no? Estabilidad física. Es decir, que con el tiempo, ¿no?, las tabletas no sufran un deterioro, ¿no? No cambien de color, no se desmoronen, ¿no? No se hinchen, ¿no? No se descascaren, ¿no? A eso se refiere que deben tener una buena estabilidad física en la tableta. Bien, bueno, ahora que me he cansado, 7:40, vamos a pasar lista y vamos a ver si podemos avanzar siquiera un poquito a la clase del día de hoy, ¿eh?
A ver, chicos, me van respondiendo, por favor, ¿ya? Sí, que somos 39, qué bárbaro. Nos hemos reproducido. A ver. Almidón. Presente, doctor. Almidón. ¿Qué le ha parecido la clase? ¿La ha entendido o no la ha entendido? Sí, doctor. Altamirano. Vamos a ver si es cierto eso. Altamirano. Astucuri. Presente, profesor. Barbosa. Bársola. Presente, doctor. Carlos. Presente, doctor Carlos Díaz. Corpuna. Chiara. Presente, profesor. Chilingano. Leistre. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Díaz. Presente, profesor. Ferrer. Monte, disculpe, profesor. ¿Cómo? Presente, doctor Ferrer. ¿Quién más está por ahí? Corpuna Monte. Corpuna Montes. Flores Cóndor. Presente, profesor. Flores Valerio. ¿Qué pasa con este joven, no? ¿No saben? García. Presente, profesor. Gil Rojas. Presente, profesor. Huanca. Presente, profesor. Anampa. Presente, profesor. Leiva. Presente, profesor. Amani. Márquez. Presente, profesor. Medina. Presente, profesor. Mesa. Presente, profesor. Montalbán. Presente, profesor. Yáñez. Buenas noches, presente, profesor. Buenas noches, Ortiz. Presente, profesor. Palomino. Pariachi. Presente, profesor. Paucar. Presente, profesor Paucar. Alice. Presente, Perales, profesor. Peralta. Presente, profesor. Pinazo. Profesor, presente, por favor. Presente, disculpe, no estuve. Quispe. Presente, profesor. Ticona. Presente, profesor. Profesor Palomino, no lo escuché. Lo que pasa es que se fue el audio. Presente, Palomino. Tixi. Presente, doctor Tixi. Tobar. Presente, profesor. Tixi estará poniendo al día, ¿no? Me imagino. Sí, doctor. Trujillo. Presente, doctor. Vera. Presente, doctor. Zabaleta. Presente, profesor. Ya, a ver, me falta Altamirano. Barbosa. Profesor, presente. ¿Quién me contestó? Barbosa. Barbosa. Me falta Chilingano. Presente, profesor. ¿Qué pasa, jóvenes? Flores, Valerio y Mamani Rosa. Bueno, creo que ella está con problemas, ¿no? Creo que No, doctor, Pomani presente. Perdón. Eres otro Mamani. Ya, a ver, me falta Altamirano. No está conectado, ¿no? No, doctor, tiene problemas de conexión, Altamirano. ¿Seguro? Sí.
Confío en mi delegado. Ya. Bien. Che, ahora, jóvenes, que no tengo garganta, yo no sé cómo hacer la práctica. Mediante señas, creo. A ver. ¿Se observa bien? Y profesor. Oye, joven, vamos a tratar de avanzar lo que se puede, ¿no? Bien. La clase de hoy día está referida a los llamados polvos farmacéuticos, ¿no? Polvos farmacéuticos. También son preparaciones farmacéuticas que resultan de principios activos, ¿no?, secos, y pueden o no tener excipientes, ¿no? Otra característica de ellos es que pueden ser utilizados para uso interno o externo. Para su administración pueden ser divididos en dosis unitarias, ¿no?, o administrados en una sola dosis, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, cuando el polvo puede venir en un frasco y del cual tenemos que ir tomando cierta cantidad, ¿no? O cuando, como en el caso del Panadol caliente, no sé si hasta ahora existirán, viene en un sobre, ¿no? Me parece que viene algo así como 3.5 gramos, ¿no? Y todo el contenido del sobre, o Taxin, exactamente, Taxin, y todo el contenido del sobre tiene que ser disuelto en agua caliente, ¿no?, para ser aplicado, ¿no? Esa es una sola dosis, ¿ok? Doctor, disculpa, ¿y en el frasco se refiere a las leches o en Podría el ser, frasco? podría ser, Ay, efectivamente, sí, sí, sí. ok. ¿No? O sea, ustedes saben que eso se administra por medidas, ¿no es cierto? Por medidas. Bien, ¿cuáles son los más utilizados? Tenemos polvo para suspensión, ¿no? Es decir, es un polvo para suspensión, para reconstituir, ¿no? Usualmente se emplea para los antibióticos, ¿no? Sabemos nosotros, ¿no? Amoxicilina, diclofenac, ¿no?, acitromicina, claritromicina, etc., ¿no? También existen los polvos efervescentes, ¿no?, algunos de ellos formulados como antiácidos también, ¿no?, como la sal de Andes, ¿no?, que viene en un sobre, ¿no? También tenemos las sales contenidas en un sobre, ¿no?, que se preparan para ser utilizados como rehidratantes orales, ¿no?, también, ¿cierto? Pero también tenemos los polvos tópicos, ¿no?, que se aplican directamente sobre la piel, ¿no?, y que tienen acción secante, desinfectante o refrescante, ¿no?, como las sulfas, por ejemplo, o los talcos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia de esta forma farmacéutica? La importancia radica en que tiene múltiples usos y aplicaciones, y que pueden ir desde la aplicación de polvo solo, como por ejemplo también integrar otras formas farmacéuticas como las cápsulas, ¿no?, que contienen polvos, ¿no?, comprimidos a partir de los cuales se obtienen las tabletas, ¿cierto? También pueden integrar otras formas farmacéuticas, especialmente suspensiones, ¿no?, como por ejemplo lo que observamos ahí, que es una amoxicilina en suspensión, ¿no?, 250 miligramos por cada 5 ml, ¿no es cierto? Es un polvo contenido en un recipiente y que tiene que ser reconstituido con agua, ¿no?, hervida, hasta cierto tope, ¿no?, hasta cierta flecha generalmente, ¿no?, el cual me va a garantizar el volumen al cual debo ser reconstituido, ¿no es cierto?, y que me va a dar certeza de que una vez que yo reconstituya ese granulado, o ese polvo,
¿no? Los 5, los 10 o los 15 mililitros que me manden tomar no va a tener la cantidad de antibióticos que yo requiero. También pueden formar parte de ciertas emulsiones, ¿no? También, polvos. Es decir, emulsiones en donde no se van a disolver, pues sino van a estar ahí dispersos, ¿no? También los polvos pueden formar parte de una crema, por ejemplo, cuando el principio activo no es soluble ni en la fase oleosa ni en la fase acuosa, ¿no? Entonces solamente está suspendido, ¿no? También para ser utilizado como pasta dermatológica y dentrífica, ¿no? Tiene muchos sólidos en suspensión, ¿no? Muchos polvos en suspensión. Muy bien. Un dato importante para esta forma farmacéutica de polvos es que debemos conseguir una mezcla homogénea, ¿no? Homogénea. Para ello, generalmente, el criterio que se aplica es que todos los componentes más o menos tengan el mismo tamaño de partículas, ¿no? También, cuando la cantidad de principio activo y excipientes está en una relación mitad-mitad, o sea, 1-1, ¿cierto? Y también, ¿no? Una buena mezcla va a estar en función también del tiempo que dure el mezclado, ¿cierto? ¿Qué ventajas tiene estos polvos? Son muy estables, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque casi no contienen agua. Toda forma farmacéutica que no contiene agua es muy estable, ¿no? En algunos casos puede tener hasta 0,15% de humedad, ¿no? Otra ventaja es su efecto terapéutico, ¿no? Debido a que, como es tan fino, tiene una amplia superficie, ¿no? De contacto, ¿cierto? Y por lo tanto vamos a obtener rápidamente niveles terapéuticos, ¿no? Apropiados. Otra ventaja es su flexibilidad, ¿no? Ya que podemos seleccionar el principio activo, ¿no? Y con qué lo voy a combinar. También la facilidad de administración, también es otra ventaja, ¿no? Va a facilitar mucho poderlo administrar a los ancianos y a los niños. ¿Cuáles son las desventajas? Por ejemplo, hay algunas sustancias que no podemos considerarlas, ¿no? En esta forma farmacéutica porque no tienen olores y sabores agradables, ¿no? Ese es un limitante, ¿no? También a veces hay dificultad en su dosificación, ¿cierto? Ya que podemos tener polvo de repente muy fino, de repente un polvo con mucha humedad, ¿no? O sencillamente el instrumento de medida no es el adecuado. Y se les puede clasificar desde varios puntos de vista, ¿no? Por ejemplo, según su composición, ¿no? Pueden ser o polvos simples, lo que tienen una sola sustancia, o polvos compuestos o mixtos, ¿no? Que contienen más de una sustancia. También pueden ser clasificados según su criterio farmacéutico, ¿no? Para uso interno y para uso externo, ¿no? De uso interno tenemos los laxantes, los antidiarreicos, los antiácidos. De uso externo tenemos los fungicidas y los antisépticos. Según su dosis, ¿no? Pueden ser polvos preparados a una concentración determinada, ¿no? O polvos fraccionados a dosis determinadas. En función del tamaño de partícula. Se clasifican en polvos muy finos, como los que usamos en los aerosoles, y en polvos muy gruesos utilizados para efervescentes.
Entonces, miren, para polvos muy finos, ¿no? El tamaño de partícula puede variar desde 0,1 hasta 10.000 micras, ¿no? Y la farmacopea de los Estados Unidos habla de una clasificación de los polvos según su finura, ¿no? Si es grueso, mayor de 355 micras. Moderadamente fino, de 180 a 355 micras. Fino, de 125 a 180, y muy fino, menor o igual a 125 micras. Para obtener estos polvos, según la clasificación de la farmacopea, se utiliza lo que se llama el pulverizado, ¿no es cierto? El pulverizado. Este pulverizado me va a permitir obtener polvos muy, muy finos. Y esta finura, ¿no? Este pulverizado, me va a traer una serie de beneficios, ¿no? Por ejemplo, si se trata de un extracto vegetal, ¿no? de una hoja, de un tallo, ¿no? vegetal, me va a permitir facilitar la extracción de algún principio activo, ¿no? Si es que utilizo un solvente, ¿no? También el grado de finura me va a ayudar a que haya una reacción química más rápida, va a acelerar la velocidad de la reacción. El grado de finura también me va a permitir una mezcla homogénea, ¿no? Y me va a permitir la preparación de otras formas farmacéuticos por la obtención de partículas de tamaño uniforme, ¿no? Como ya hemos dicho, ¿no? Suspensiones, cremas, ¿no? Esto se ve bastante en tecnología farmacéutica, ojalá que lo recuerden, ¿no? ¿Cuáles son los métodos de pulverización, ¿no? Entonces tenemos método de pulverización a pequeña escala y métodos a nivel industrial, ¿no? A pequeña escala, pues, utilizamos el mortero para triturar, ¿no? Y también se puede pulverizar adicionando algunas sustancias que me van a ayudar, ¿no? A pulverizar las sustancias. Tenemos también el tema de la livigación, ¿no? Que primero pasa por la formación de una pasta con la adición de un líquido, ¿no? Y luego se hace la trituración utilizando un mortero, ¿no? Y luego se evapora el líquido y se obtiene un polvo seco fino. Bien, jóvenes, nos vamos a quedar acá, ¿ya? Por favor, Jack, me haces acordar, nos estamos quedando en la 24 de 97, ¿ya? Porque ya estamos llegando a la hora límite de la clase, jóvenes, ¿ya? Entonces, A la hora de seminario, doctor. Exactamente. Entonces nos vemos en el aula de práctica, jóvenes, ¿ya? Para ponernos de acuerdo a qué nos estamos volviendo a conectar, ¿ok? Bien. Ok, doctor. Nos vemos entonces en el aula de práctica, ¿ya? Sí, profesor. Gracias, Nos vemos, jóvenes. Nos vemos. Ya, profesor.